Buen día a todos, bienvenidos a la Torre BVA. Mi nombre es Alfonso Torres Mayorga, soy subgerente de Asuntos Públicos de BVA. Me acompañan hoy Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores, y Marcos Dalbianco, economista jefe de BVA Research Argentina. La idea del evento es poder darle a través de nuestros dos panelistas un panorama político y económico de lo que está pasando en el país. Y vamos a habilitar un canal de preguntas y respuestas con un número de celular que va a aparecer ahí abajo para que nos envíen sus consultas por WhatsApp. Sin más, vamos a pasar ahora a las presentaciones formales y le voy a pedir por favor a Guillermo Ambrogi, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Española, para que dé las palabras de apertura. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Gracias al BBVA por darnos este auditorio tan magnífico que siento que ustedes que están del otro lado de la pantalla no puedan ver, pero es algo realmente espléndido. Esperemos poder pronto hacer uno presencial. Este es el segundo ciclo que hacemos la Cámara Española junto con el BBVA sobre análisis de la situación y perspectivas económicas. El primero que desarrollamos el año pasado en 4 sesiones tuvo una gran repercusión entre los socios y público que no son socios de la Cámara, aunque los comentarios y esto los indujeron a hacerse socios, así que muchas gracias por esta colaboración también para la Cámara. Realmente fue importante y estamos muy satisfechos y muy contentos de poder trabajar con el banco en este segundo ciclo. Y estamos muy contentos porque la situación realmente, digamos, hay palabras que resumen la situación de un momento y nuevamente la palabra que creo que hay que usar es incertidumbre. La usamos durante la pandemia porque realmente no sabíamos dónde íbamos, qué se podía hacer. Pensemos que la vacuna apareció realmente a los 10 meses del primer brote. Ahí empezamos a tener una pequeña luz. Hoy está realmente en camino de superación de la fase aguda de la pandemia, pero nos encontramos con otro desastre en el mundo que ha sido la guerra Rusia-Ucraniana. Esto ha traído las desgracias que trae toda guerra, todo enfrentamiento bélico, focalizada en Europa, pero que se ha globalizado de una manera rapidísima, ha modificado la estrategia, ha modificado el equilibrio de fuerzas de las potencias internacionales y además está generando la posibilidad de una hambruna muy importante y de una faltante de energía, especialmente en los países europeos, también de relevancia. Esto ha modificado las previsiones monetarias y de los tipos de cambio en el mundo, y esto nos lleva a agravar la situación de Argentina, que ya de por sí era muy difícil. Muy difícil, y esto no necesito explayarme porque todos lo vivimos, y además estoy seguro que Marcos nos va a dar sobradas razones para este tema. Pero todo esto nos lleva a agravar, digamos, la incertidumbre en la situación, y creo que uno de los remedios contra la incertidumbre es estar informado para poder tomar las mejores decisiones en un mundo tan cambiante y que tiene tantos imponderables para tener en cuenta a la hora de la inversión personal o de la inversión empresaria. Así que realmente le agradezco al BBVA la iniciativa de poder hacer con la Cámara este seminario que arroje un poquito de luz sobre esta situación tan conflictiva. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a los expositores. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Realmente quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la Cámara Española el apoyo. Realmente sin ellos este evento no hubiera sido posible, así que aprovecho, Guillermo, Sergio,
Muchísimas gracias por todo el apoyo. Bueno, ahora para seguir con las presentaciones, voy a pedirle a Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA, para que dé las palabras de apertura en nombre del banco. Bueno, buenos días a todos. Primero, muchas gracias por acompañarnos hoy. Me sumo también al agradecimiento a la Cámara Española de Comercio en la República Argentina y a su presidente Guillermo Ambrogi por darnos esta oportunidad y este espacio para poder compartir con todos ustedes. Y también les doy la bienvenida al ciclo BBVA SECRA edición 2022. Continuamos, como verán, en modo virtual, pero esta vez ya con nuestros expositores presentes aquí físicamente con nosotros. Creemos que podemos brindarles una gran experiencia virtual desde acá, distinta a la que estábamos acostumbrados luego de varios años de videoconferencias. Como decía Guillermo, los años de la pandemia fueron años de muchísimos desafíos para todos nosotros. Nos enfrentamos a cosas a las que no estábamos acostumbrados. Y en ese contexto de pandemia y en esta actualidad que nos está tocando vivir, fue que nació este ciclo de BBVA SECRA. Nuestro objetivo a la hora de pensar esta actividad fue proporcionar a las empresas miembros, socias de la Cámara Española, de información económica, política y financiera, actualizada y relevante, para asistirlos a tomar mejores decisiones de negocio. Además, buscamos dar a conocer el excelente trabajo que realiza el equipo de BBVA Research, que es nuestro equipo full-time de análisis económico, hoy representados por el director adjunto Marcos Del Bianco, a quien le agradezco personalmente su presencia. Nos espera un 2022 desafiante en un contexto mundial movilizado, en lo local con cambios políticos constantes y un escenario de alta volatilidad económica que nos obligará a reforzar los esfuerzos con el compromiso de siempre. Estamos convencidos que BBVA tiene la oportunidad de ayudar a todos los argentinos a tomar decisiones y queremos convertirnos en sus aliados para que estas sean las correctas. Les vuelvo a agradecer su presencia y espero poder recibirlos personalmente aquí en la Torre de BBVA en una próxima edición del ciclo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Hernán por las palabras. Bueno, vamos a pasar directamente a los expositores que son realmente los que nos van a iluminar con su conocimiento. Primeramente me gustaría invitar a Marcos Del Bianco a que pase a hacer la presentación. Marcos es desde julio de 2019 economista jefe de la unidad argentina de BBVA Research. Anteriormente fue economista principal de la unidad argentina, economista senior de la unidad de escenarios financieros en Madrid y asistente de investigación en el área económica del IAE. Obtuvo la licenciatura en Economía en 1999 y la maestría en Economía en 2008 por la Universidad de Buenos Aires. Además, obtuvo una maestría y un doctorado en Economía en 2010 por la Universidad de Alicante de España. Marcos, el escenario es tuyo. Hola. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Y bueno, sin más, paso a la presentación nuestra. La idea es darles en estos minutos nuestra evaluación de cómo está la economía argentina y más que eso, tratar de entender qué es lo que puede pasar en los próximos años, ¿no? Lo cual no es nada fácil, obviamente. Para empezar, vamos con lo que fue el hito económico del año, que fue el acuerdo con el FMI. Un acuerdo que, ustedes saben, es la renegociación de un programa que se cayó en septiembre de 2019, que tenía que renegociar en algún momento porque un programa caído con el FMI implica que si no se renegocia hay que pagarlo y Argentina no tenía los recursos para eso, pero es un programa cuya renegociación se tardó mucho tiempo. Tendría quizás que haber sido una de las primeras cosas que hacía el nuevo gobierno, pero por motivos estratégicos, primero se decidió avanzar sobre renegociar la deuda con privados, que fue lo que se hizo en 2020, y después por
básicamente por las elecciones del año pasado que postergaron esta renegociación por temas políticos, ocurrió recién este año, ¿no? Y estas demoras no fueron gratis porque en lo que decía Guillermo, ¿no? La palabra incertidumbre que atraviesa la economía argentina ahora mismo, pero también los últimos 2 años, y si queremos los últimos 4 años desde la crisis de balanza de pagos de 2018, esa incertidumbre se postergó más tiempo quizás de lo deseado. Pero bueno, se llegó a un acuerdo este año que podía haber sido un acuerdo que cambie las cosas, ¿no? Nosotros teníamos esperanza de que un acuerdo con el FMI, especialmente el tipo de acuerdo que se logró, que es un acuerdo de facilidades extendidas, que es un programa que intenta solucionar los problemas estructurales de un país, a diferencia de un acuerdo de stand-by, que es el que tuvo el gobierno de Macri en 2018, que es un programa más de corto plazo que intenta solucionar problemas de balanza de pagos, estabilizar la economía ante una crisis de balanza de pagos. Este programa intenta ser uno que ataque problemas estructurales. Y en ese contexto, Argentina, que arrastra problemas estructurales hace muchos años, el producto argentino está estancado desde 2010, por ejemplo, en términos, uno mira el nivel de PIB de 2010 y mira el de ahora es el mismo, y en términos per cápita ha caído porque la población crece. Este programa podría haber sido ese game changer. Sin embargo, obviamente la buena noticia es que se logró el programa, esa es la principal, ¿no? Evita el peor escenario, que era el escenario de default con el FMI y mucha más incertidumbre financiera, económica, y evita el peor escenario de, estando en default con el FMI, un descontrol fiscal y monetario. Al mismo tiempo, da tiempo a Argentina a este programa, esta renegociación, al ser un programa de largo plazo, da tiempo a Argentina a hacer cosas para volver más sustentable la economía argentina, más sostenible la deuda, para recuperar el crecimiento, porque posterga los pagos más años que un stand-by, ¿no? Entonces, recién Argentina tiene que empezar a pagar el programa que está renegociando ahora a partir de 2026. Entonces, buena noticia, despejamos un horizonte de pagos que Argentina necesita ese tiempo para trabajar, así como la renegociación de la deuda con privados en 2020 hizo lo mismo. Sin embargo, es un programa que es demasiado laxo, es un acuerdo light, lo llamamos nosotros, porque las condicionalidades económicas son muy laxas. Además, no tiene reformas. Este programa, como les decía, tendría que haber sido un programa que ataque los problemas estructurales de Argentina con reformas. Tendría que haber tenido 2 objetivos: estabilizar la economía y intentar reformar cosas para crecer, para volver a crecer, para recuperar el acceso al mercado de capitales global, etc. Y eso no lo tiene, la parte de reformas está ausente. Y además es un programa que se firma con muy poca convicción. Ustedes habrán seguido todos el proceso, pero uno escuchaba las declaraciones del gobierno, de los funcionarios del gobierno que estaban negociando, o el presidente, y era como si fuese una mala noticia llegar al acuerdo. Entonces, en ese contexto, es un acuerdo que light, con metas laxas y sin reformas, que realmente actúa solo como un puente hasta 2023. Es decir, hasta ayudar a este gobierno a atravesar estos 2 años que quedan de gestión sin el peor escenario de default y tratando de estabilizar un poco las valores económicas, pero no mucho más de eso. Por tanto, no convence, es un programa que no convence al mercado, y lo vimos rápidamente, ¿no? Es un programa que antes de firmarse los precios de activos argentinos estaban muy bajos y después de firmarse siguieron en los mismos niveles, no subieron. El riesgo país no cayó, la volatilidad, la incertidumbre no se despejó. No convence al mercado, no convence tampoco al propio gobierno, ¿no? Ustedes vieron que se firma, pero con peleas dentro de la coalición gobernante. No convence ni siquiera al FMI totalmente, porque ustedes hemos visto declaraciones de propios funcionarios del FMI diciendo que, bueno, que es un programa que ayuda, pero que probablemente el próximo gobierno va a tener que hacer algo. Con lo cual, este es un acuerdo, nosotros llamamos de mínimo, ¿no? Lo mínimo que el gobierno podía aceptar, dada su ideología, dado el núcleo de votantes que tiene, que no es precisamente pro-FMI ni nada de eso, y lo mínimo que el FMI podía ceder
¿no? Pero lo máximo que podía ceder, lo mínimo que podía aceptar, y en ese contexto es un programa que no convence. Y como no convence y como no ataca los problemas estructurales, no es la base para recuperar el crecimiento sostenido de Argentina, no es la base para recuperar el acceso al mercado global de capitales, y realmente no cambia el esquema macro de los próximos años. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Bueno, todas esas tareas que faltan las va a tener que hacer, se van a tener que hacer después de 2023, ¿no? Y nosotros creemos que una vez que pase este año en el que viene, hayan elecciones y el gobierno que sea, va a tener que empezar sí a trabajar para recuperar el acceso al mercado global de capitales, para recuperar el crecimiento, etc. Lo bueno de esto es que hay tiempo. Es decir, el programa con el FMI y la renegociación con la deuda privada dieron tiempo a Argentina a tener estos 4 años, 2020, 21, 22, 23, 24, sin grandes pagos de deuda en moneda dura, como para poder trabajar. En términos de actividad, bueno, la buena noticia es lo que mencionaba Guillermo, ¿no? Después de 2 años de pandemia, ¿no? Especialmente 2020, donde la actividad cayó mucho, el año pasado se recuperó, pero bueno, era simplemente la normalización de actividades. El COVID no es más una variable que afecte la actividad en Argentina. Hay contagios, ustedes están viendo ahora mismo una nueva repunte de casos, estuvo la ola de Omicron en enero y parte de febrero, muchos casos ahí, pero sin embargo esto no ha sido un driver para poner restricciones a la movilidad y para entonces afectar la actividad económica. Y creemos que esto va a seguir así, de la mano de los altos niveles de vacunación que pueden ver en el gráfico a la izquierda. Argentina ha tenido una muy buena campaña de vacunación desde junio del año pasado. Las vacunas llegaron un poco tarde y arrancamos un poco lento, pero a partir de junio realmente la velocidad ha sido muy buena y hemos llegado a niveles de vacunación comparables a muchos países desarrollados y mejores que la mayoría de los países emergentes. Y esto ha permitido que estas olas nuevas de COVID de 2020, perdón, de 2022, no hayan afectado la actividad. Entonces, buena noticia por ese lado. Eliminamos obviamente siempre está la preocupación de alguna nueva cepa que las vacunas no ataquen bien o no permitan que el cuerpo resista bien, pero bueno, por ahora no es el escenario base. Sin embargo, después de esta buena noticia no hay mucho más en términos de actividad. Es decir, en Research esperamos un crecimiento del PIB del 3,5% para este año, lo cual suena un buen número. Lo que pasa que la mayor parte de ese crecimiento es arrastre de 2021. En 2021 la actividad creció casi 10,3%, lo cual es mucho, y especialmente esto ocurrió el segundo semestre del año pasado, cuando de la mano de esta vacunación que se intensificó a partir de junio, las restricciones a la movilidad se fueron levantando, y esto deja el dato de diciembre de 2021 de actividad, lo deja muy arriba. Entonces, como la actividad, el crecimiento del PIB se mide en promedio anual, el promedio de 2022 va a ser alto respecto a 2021, pero porque el punto de partida es alto, no porque el crecimiento de este año sea alto. Es decir, de estos 3,5 puntos de crecimiento de 2022, casi 3 puntos son arrastre estadístico, es decir, esta punta alta que deja 2021. Crecimiento propio de años bajo. ¿Y por qué? Bueno, lo que dijo Guillermo, incertidumbre. El programa con el FMI no fue un game changer, no disipó todas las incertidumbres. Los conflictos políticos que el fin de semana pasada vimos un ejemplo claro de esto, no ayudan. Obviamente está el efecto de la guerra. El efecto de la guerra genera también incertidumbre. En el caso de Argentina, el impacto en actividad no es negativo de la guerra. ¿Por qué? Bueno, porque de la mano de la guerra hay un shock de precios de commodities que beneficia a Argentina porque los productos que nosotros exportamos están dentro de los que más han subido de precios. Obviamente también importamos energía y ahí el aumento de los precios de energía nos afecta, pero el efecto neto es positivo en términos de ingresos de divisas para Argentina. Es decir, los productos que exportamos, dado la suba de precios, aportan más divisas de lo que perdemos por los productos que importamos, dada la suba de precios. Entonces, en términos de actividad no es negativo, pero claramente sí afecta a otras cosas. Por ejemplo, el efecto en inflación es perceptible. Es decir, la inflación en Argentina, que ya venía alta, y ahora vamos a hablar un poquito de inflación,
va a ser más alta este año, en parte por el efecto de la guerra. Además, el tema fiscal, ustedes saben que de la mano del acuerdo con el FMI hay que hacer un ajuste fiscal. El programa tiene una meta de déficit fiscal de 2,5% para este año. El año pasado fue 3% el déficit fiscal primario y buena parte de ese ajuste fiscal o de esa reducción de ajuste fiscal iba a ocurrir de la mano de quita de subsidios. Quita de subsidios y, por tanto, menor necesidad del Estado de financiar la provisión de electricidad, gas, agua, transporte. Bueno, la guerra, al subir el costo de la energía, sube el costo de proveer electricidad, por ejemplo, para hogares, y entonces la quita de subsidios se disipa con el mayor costo de producir energía. Entonces, en términos fiscales, el efecto es negativo, en términos de inflación es negativo, en términos de crecimiento es positivo, todo esto de la guerra, digo. Entonces, agrega incertidumbre, ¿no? No tanto de actividad, pero, por ejemplo, si el gobierno va a cumplir o no las metas y si el FMI va a darnos la dispensa por haberlas incumplido. Nosotros en Research creemos que sí, creemos que el gobierno no va, estas metas laxas que les contaba, por ejemplo, el déficit fiscal primario de 2,5% este año, creemos que no lo va a cumplir el gobierno y que el argumento para explicar ese incumplimiento va a ser los mayores costos de proveer energía, de importar gas, etcétera, por la guerra, y que el FMI va a entender este argumento y va a dar el waiver. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque trimestralmente Argentina tiene que pasar las revisiones con el FMI. O sea, el programa del FMI implica que cada trimestre que termina, el FMI evalúa si las metas de cada trimestre se cumplieron o no. Si se cumplieron, desembolsa los pagos, desembolsa los dólares para pagar la deuda con el propio FMI del siguiente trimestre. Si no se cumplen, hay que explicar por qué y el FMI puede autorizar o no el desembolso, es decir, darnos un waiver, una dispensa o no. Bueno, entonces creemos que eso va a ocurrir. Ayer se publicó que las metas del primer trimestre se cumplieron, lo cual era bastante esperable, ¿no? El acuerdo finalmente se firmó el 28 de marzo y el trimestre cerró el 31 de marzo, ¿no? Era como que, o sea, las metas se estaban firmando, se estaban redactando cuando el trimestre estaba casi finalizado, entonces cumplirlo fue fácil. Las de este trimestre hay un poco más de dudas, especialmente por el lado de reservas, y ahora vamos a hablar un poquito. El Banco Central no está acumulando reservas y vamos a ver qué pasa. Nosotros creemos que quizás incumpla la meta de reservas y ahí va a haber que ver la actitud del FMI, ¿no? El comunicado de ayer del FMI fue bastante positivo, por decirlo de algún modo. Es decir, dijo, bueno, Argentina cumplió y no vamos a revisar mucho. Probablemente revisemos una meta trimestral en el futuro. Veremos cuán dura es esa negociación de si la meta se incumple del segundo trimestre, que se va a revisar recién en el tercer trimestre, cuán dura es la negociación. Pero bueno, les decía, en actividad, aparte del COVID, no hay mucho más de actividad este año. El programa con el FMI no disipa dudas, los conflictos políticos no ayudan, la guerra no ayuda y todo esto nos lleva a un crecimiento propio de 2022 muy bajito. Por eso el 3,5% de crecimiento de este año en realidad es engañoso, o por lo menos no refleja lo que va a pasar realmente en 2022. 2022 va a ser un año donde el crecimiento va a ser bajo. Y en 2023 también esperamos un crecimiento bajo. También hay que seguir cumpliendo con el programa con el FMI, que implica un ajuste fiscal. También esperamos que siga la volatilidad financiera, que todas estas dudas políticas. Es un año electoral, con lo cual, lamentablemente en Argentina, la economía baila mucho al ritmo del ciclo político. Entonces, fíjense que, bueno, Lucas nos va a hablar mucho de esto, pero terminamos las elecciones en noviembre del año pasado y yo creo que tuve unos 10, 15 días en mis chats con mis amigos hablando de las elecciones pasadas y enseguida empezamos a hablar de las que vienen. Y estamos hablando de los candidatos, si Milei, si Larreta, y esto nos saca mucha energía, ¿no? A nosotros como individuos, a los dirigentes, a las empresas, que en vez de estar pensando en cómo producir más, mejor, más rápido, más eficiente, estamos pensando en quién va a ganar, qué va a hacer, qué cambio va a hacer, y todo esto frena mucho. ¿Qué frena? Frena las decisiones de consumo, en el caso de las familias, consumo especialmente las que son de largo plazo, y decisiones de inversión. Las empresas están muy cautas. No hay demanda de crédito, no hay decisiones de inversión grandes, hay mucha precaución, y esto claramente no ayuda para que el PIB crezca. El PIB en el largo plazo crece por inversión en capital humano, inversión en capital físico y por productividad.
Capital humano, bueno, va por su lado, es más de largo plazo, es cuando la gente nazca, se reproduzca, se estudie, se capacite. La parte de capital físico y productividad depende de que las empresas inviertan. Y no estamos, la inversión en Argentina está muy baja, pero no ahora, el año pasado y hace 5 y hace 10. Hace mucho tiempo que la inversión privada en Argentina es muy baja. ¿Y por qué? Lo que dijo Guillermo, incertidumbre. Entonces, y esto no se está despejando este año. Y el programa con el FMI no despejó esa incertidumbre, con lo cual vamos a seguir 2 años más de baja inversión y bajo crecimiento futuro. De ahí nuestro 2% creciendo el año que viene, de la mano de todo esto. Además de una baja actividad, tenemos una inflación muy alta en Argentina. Alta y creciente, ¿no? Es decir, es alta en Argentina, es de 2 dígitos desde 2007. Pero hasta 2014 estaba en torno del 20%, ¿no? Con altibajos, obviamente, si había una recesión fuerte o había algún salto cambiario como el de 2014, pero estaba en torno al 20%, 25%. De 2016 a 2000, hasta el año pasado, si queremos, estuvo en torno al 45%, 40, 50, 53 en 2019, pero bajó a 36 en 2020 de la mano de la pandemia, pero está en un entorno de 45, si queremos. Bueno, ahora estamos en un entorno más cerca de 60. Nuestra previsión para fin de año, que la pueden ver en el gráfico a la izquierda, es una inflación de 72% para fin de año. ¿Qué tiene esto atrás? Bueno, un poquito del impacto de la guerra que les contaba, pero un poco nomás. Es decir, todo el mundo está viendo una inflación más alta. Hemos visto, no sé, ayer salió la inflación de México, fue 7,7% anual. Brasil está en torno al 12% anual. Vemos Estados Unidos o países europeos con 8% anual. Eso es guerra y algunos problemas que se arrastraban desde 2021 de problemas en la cadena de suministro globales. ¿Qué está pasando con China? China, ustedes saben que está con un lockdown estricto o una política de COVID-0 que está haciendo que los insumos que vienen de China, las empresas que operan en China con cadenas de producción global, tengan problemas de distribución y todo eso está generando una inflación global más alta, mucho más alta que hace 4 o 5 años, ¿no? Pero esos son unos poquitos puntos de inflación anual que explica esto, ¿no? 4 o 5 puntos. En el caso de Argentina es difícil de medir porque encima buena parte del efecto de esto debería ser por incrementos del costo de la energía, pero bueno, la energía está subsidiada, con lo cual esto sí va por el lado fiscal, porque lo que les contaba antes, ¿no? Hay que subsidiar la energía más cara, entonces hay que gastar más, emitir. Pero bueno, no es tan fuerte el impacto. Entonces, 72% tienen algunos 4 o 5 puntos de inflación por la guerra, lo que nosotros esperamos para fin de año. El resto es todos problemas propios, ¿no? Que ya venían, pero que se van incrementando. Fíjense que el año pasado la inflación fue 50,9%. Este año van a ser 72%. Bueno, atrás de eso hay varias razones, ¿no? Propias, aparte de la guerra. Una es, el año pasado y el 2020, la emisión monetaria para asistir al Tesoro fue muy grande. Se emitieron 12 puntos del PIB para financiar al Tesoro. En 2020 fue inevitable porque había una pandemia, había que gastar más, se recaudaba menos y en el año 2021 quizás fue demasiado alto la emisión. Podría haber sido un ajuste fiscal más rápido el año pasado y que requiera menos asistencia monetaria del Tesoro. Y no ocurrió. Año electoral de vuelta, el ciclo electoral marcando el ciclo económico. Entonces, eso generó un exceso monetario muy grande que lo hemos visto este primer semestre de este año. Estas inflaciones que hemos visto, marzo 6,7%, la inflación mensual más alta en 30 años. Abril 6%, esperamos para el dato de mayo, que va a salir el 14, ahora en la semana que viene, esperamos que haya sido 5%, va a estar entre 5 y 5, son niveles de inflación muy altos. Y eso es, en parte, además de la guerra, el exceso monetario del año pasado. Una política monetaria que es laxa, es decir, que sigue laxa. Fíjense en el gráfico a la derecha, cómo el Banco Central, aunque está subiendo las tasas de interés este año, la tasa de interés del ELIC a 28 días, que estaba en 38% en diciembre del año pasado, está ahora en 49%, ha subido tasas de interés del Banco Central, de la mano también del acuerdo con el FMI, que una de las cosas que menciona como objetivo es buscar tasas de interés reales positivas, buscarlas, no hay un cronograma, no hay una meta, no hay un objetivo numérico concreto, pero sí tender a tasas de interés reales positivas en vez de ser tan negativas, siguen siendo muy negativas en términos reales, a pesar de la suba.
Entonces, esto es un Banco Central que no actúa decididamente contra la inflación. Además de que con la tasa de interés sola no alcanza. El Banco Central, si realmente quiere combatir la inflación, tiene que hacer mucho más trabajo, tiene que comunicar mucho más, tiene que tomar más medidas para atacar la inflación, y no están. El Banco Central casi no habla de inflación, no la menciona demasiado, y sube la tasa de interés casi a regañadientes, ¿no? Entonces, en ese contexto no va a ser un Banco Central que realmente ataque la inflación. Se ataca la inflación desde el gobierno con otro conjunto de medidas que sabemos, o por lo menos desde la economía, no son las que uno recomendaría: controles de precios, prohibición de exportaciones, cosas que no atacan la raíz del problema inflacionario en Argentina. Entonces, todo esto que lleva a que vamos a tener una inflación alta este año y que creemos que va a seguir alta el año que viene. Es decir, el año que viene tenemos una previsión de inflación de 62%, que es alta. De hecho, si no estuviese 72% este año, sería la más alta desde el año 91, y sin embargo muchos cuando contamos este escenario de inflación dicen, les parece baja. Es decir, ¿por qué vas a bajar 10 puntos porcentuales la inflación en 2023? Bueno, nosotros creemos que el programa con el FMI, aun cuando es laxo, como les conté, si la meta fiscal no es muy desafiante, la meta monetaria es un poquito más exigente, pero tampoco es que sea lo suficientemente dura como para bajar la inflación. Y la meta cambiaria, que en realidad es una meta de reservas, también no es demasiado desafiante. Este programa, aunque es laxo, sí tiene atrás una moderación monetaria respecto a lo donde veníamos. Es decir, estos 12 puntos del PIB de emisión monetaria para el Tesoro que les contaba hace un ratito, de 2020 y 2021, en 2022 y 2023 no pueden ser mayores al 3%. El objetivo de emisión monetaria para el Tesoro este año es del 1%, creemos que no se va a cumplir, pero que no va a ser superior al 1,5%, 1,8%, 2% en el peor de los casos. Y eso es un cambio respecto a 2021, cuando fue 4,7% de emisión monetaria para el Tesoro, o respecto a 2020, que fue 7,7 puntos de emisión monetaria para el Tesoro. Entonces, esta moderación monetaria de 2022, que va a actuar en 2023, y la de 2023, que también va a haber un objetivo, en el que viene el objetivo de emisión monetaria para el Tesoro es de 0% del PIB, aunque se incumpla y sea 1%, la verdad que decirlo ahora es muy difícil saber cuál va a ser la situación en 2023 en términos de emisión monetaria, pero aunque se limita a un punto del PIB para dar al Tesoro, es mucho menos de lo que venía. Entonces, esto va a ayudar a moderar la inflación de 72 a 62. Y además, creemos que el efecto de la guerra ya se va a ver disipado. Es decir, este suba de costos internacionales de energía, de transporte, de fletes, de todo esto en el que viene va a ser menor. Y esto va a ayudar. Pero no mucho más. Fíjense que la esperamos a 62%, una inflación alta. Entonces, tenemos 2 años por delante de alta inflación, este año del que viene, y bajo crecimiento. Además, esa alta inflación viene de la mano de 2 cosas. Es la inflación alta de este año que les estaba contando y la del año que viene. Bueno, esas 2 cosas son que hay que soltar las anclas que el gobierno estaba utilizando para que la inflación no sea tan alta. Es decir, la inflación fue creciendo en 2021 y terminó en 50,9%. Pero no fue mayor porque el gobierno utilizó 2 anclas que las pueden ver acá. En el gráfico de la izquierda está el ancla cambiaria. Lo que están viendo en el gráfico de la izquierda es el tipo de cambio real, que es la línea azul oscura, medida con el tipo de cambio oficial. La línea más clarita, celeste, es el tipo de cambio real medido con el dólar paralelo contado con liqui, que es el paralelo legal libre, ¿no? Fíjense en lo oficial, cómo esta pendiente, no sé si se llega a ver el cursor, pero esta pendiente, por ahí con el puntero, un segundito, esta pendiente acá, negativa, esto es apreciación real. Y esa apreciación real viene de la mano de intentar que el tipo de cambio oficial suba menos de lo que debería subir. De lo que debe subir, medido ¿cómo? Bueno, por oferta y demanda, ¿no? Uno ve que hay un mercado oficial de cambios donde la demanda es mayor que la oferta. ¿Y cómo se evita que suba el tipo de cambio ante ese exceso de demanda? Bueno, con 2 cosas. Uno es cepo cambiario, y cepo cambiario es un conjunto de medidas para limitar esa demanda de divisas, y lo segundo es con un banco central que tiene que ponerse en posición vendedora. O sea, el exceso de demanda se frena dejando menos demanda, pero además, como sigue estando ahí, el central tiene que vender divisas. Y eso permite que el tipo de cambio oficial se aprecie en términos reales.
obviamente, atrás de esto, de esta apreciación real, hay un objetivo electoral. El año pasado había elecciones y en Argentina, tipo de cambio saltando o subiendo mucho en año electoral afecta el resultado del que está en el gobierno. Y el gobierno no quiere. Y atrás de eso está esa apreciación real. Obviamente, ayudada, ¿por qué? Bueno, por los precios de commodities. El año pasado la soja también tuvo precios muy altos. En 2020 la soja estaba en torno a $300 la tonelada. En 2021 estaba en torno a $500 la tonelada. Entonces, hubo una ayuda externa que permitió hacer esto. Esto si no hubiese sido posible. Pero bueno, este ancla hay que soltarla. ¿Por qué? Bueno, porque el programa con el FMI requiere acumular reservas. Y apreciar el tipo de cambio o mantener nuestros niveles tan apreciados atenta contra este objetivo. Entonces, lo que tiene que pasar es que el tipo de cambio nominal suba más que lo que venía subiendo y acompañe como mínimo la inflación. Y fíjense que algo de eso está ocurriendo. En el gráfico a la derecha de este slide pueden ver la línea naranja, clarito, es el tipo, la depreciación diaria del tipo de cambio nominal oficial en Argentina, que estaba en torno al 1% el año pasado, con una inflación de en torno a 3,5-4%, esa es la apreciación real que vivimos el año pasado, y ahora está en torno al 4%. Obviamente sigue siendo insuficiente porque la inflación está en torno a 6%, 6,7% en marzo, 6% en abril, pero por lo menos está atrasándose menos. Y creemos que una vez que la inflación baje en torno al 4% en el segundo semestre, va a acompañar la inflación. Entonces, este ancla cambiaria se levanta parcialmente. No del todo, pero porque va a seguir el cepo, pero por lo menos hay que levantarla. Y la segunda ancla que se va a levantar este año, o sea, se está levantando, es el ancla de tarifaria. Las tarifas congeladas desde 2019, o casi congeladas, pequeñitos aumentos en algún servicio en algún momento de estos últimos 4 años, no pueden seguir más congeladas. ¿Por qué? Bueno, porque eso tiene un costo fiscal y el programa con el FMI requiere que el déficit fiscal se vaya reduciendo paulatinamente. Entonces, hay que subir tarifas. Y lo estamos viendo. Este mes, junio, vamos a ver una suba del precio de la electricidad que paga el usuario del 20%. Es muy poco, es muy insuficiente respecto al objetivo inicial, a lo que el programa con el FMI requiere, pero estamos viéndolo. Vemos, en eso va a seguir gas, agua, transporte, van a haber un montón de precios regulados que estaban anclándose y que no se pueden seguir. Como mínimo van a tener que acompañar la inflación y probablemente tengan que subir varios de ellos por encima de la inflación en los próximos años. En este slide, esto es algo que acabo de mencionar, la dificultad que tiene el Banco Central de acumular reservas, y lo cual es preocupante porque hace falta acumularlas, porque hay un objetivo de reservas que hay que cumplir y que por ahora no estamos cumpliendo este trimestre. Fíjense en el gráfico a la izquierda, las líneas... Las barritas naranjitas son los objetivos de acumulación de reservas. El primer trimestre el objetivo no ha sido cumplido, como les decía, ¿no? El propio aporte del FMI permitió que el objetivo de reservas se cumpla. Pero este trimestre, cuando el objetivo de acumular de reservas internacionales netas era de 6.425 millones de dólares para este trimestre, y que estaba relativamente fácil después del aporte del FMI, que parte de los derechos especiales de giro que le da el gobierno, al Banco Central, al gobierno que están en el Banco Central, se pueden utilizar como reservas internacionales netas, se pueden computar como reservas internacionales netas. Ese objetivo que parecía fácil está siendo elusivo. Y las reservas internacionales netas, en vez de subir este trimestre, que es el trimestre clave, porque es el trimestre donde la cosecha gruesa entra en Argentina, la liquidación de la cosecha gruesa entran, y la liquidación de exportaciones es la más alta del año estacionalmente, no estamos pudiendo cumplir, de hecho las reservas internacionales están cayendo. Entonces, esto preocupa. ¿Qué queremos que pase? Bueno, estamos a 9 de junio hoy y es muy difícil que el gobierno compre, el Banco Central, compre reservas en el mercado este mes de junio que estamos viviendo, lo suficiente para cumplir la meta. Entonces, probablemente esta meta de reservas se incumpla por poco y ahí estará la primera pregunta de cómo se va a actuar el FMI ante ese incumplimiento. Creemos que va a ser un FMI bastante permisivo, así como el programa que firmó con Argentina en marzo fue bastante laxo, es un FMI desconocido porque era mucho más duro antes. Tendrá las razones que tenga, pero es así. Creemos que esa laxitud va a seguir en la revisión de las metas, siempre y cuando los incumplimientos sean
pequeños y explicables, ¿no? Sí, el programa con el FMI, aunque sea laxo, da un marco de donde la política monetaria se puede mover y da un marco unos límites que el gobierno debería cumplir, aunque un poquito más laxo que las metas, pero no mucho más de ahí. Entonces, bueno, veremos. Pero bueno, el tema cambiario es preocupante. ¿Por qué? Porque este es el trimestre donde se juega el partido del año. Este trimestre y julio. Julio es el último mes de liquidaciones fuertes de soja. Bueno, veremos si junio, julio algo cambia y permite acumular, porque después la travesía de agosto a diciembre, que es cuando empiezan a entrar de vuelta los dólares del trigo estacionalmente, va a ser una travesía dura. Y ahí el tema cambiario va a estar sobre la mesa. ¿Qué esperamos para ese trimestre, para el periodo que va de agosto a noviembre? Bueno, tipo de cambio oficial yendo un poco más rápido que lo que les dije antes y además probablemente más restricciones cambiarias, ¿no? Más cuando la demanda sea muy alta y no haya oferta porque estacionalmente no está, creemos que el Banco Central va a utilizar un poco más las restricciones, el gobierno en realidad en general, porque hay varios mecanismos, va a limitar un poco más las importaciones, ¿no? que es algo donde los dólares están yendo. Y obviamente hay un tema adicional que no lo graficamos, pero se los cuento, que es el tema de las importaciones de energía, que estacionalmente son fuertes en invierno, porque se importa gas. Además, la demanda de gas tiene un pico estacional en el invierno y ahí va a haber problemas, porque hay que traer mucho importaciones de gas que están caras y no hay dólares para eso. Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, además de limitar importaciones, especialmente las que no sean esenciales, esperamos cierto racionamiento de gas para industria, lo cual está también detrás de esa actividad poco dinámica este año, ¿no? Bueno, ya estamos terminando, falta poquito. En este slide solamente era para graficar lo que les contaba hace un ratito del enorme shock de términos de intercambio que tiene Argentina. ¿Qué son los términos de intercambio? Bueno, simplemente el ratio entre el precio de lo que exportamos y el precio de lo que importamos. Si ese ratio sube, es que los precios de lo que exportamos están creciendo más que lo que importamos. Fíjense que los términos de intercambio de Argentina de este año son récord desde que está la serie esta homogénea, que es de 2004. Es decir, son los más altos de los últimos casi 20 años. Pero si yo hubiese mostrado este gráfico desde 1980, seguirían siendo récord. Y si los ponía desde 1950, seguirían siendo récord. Entonces, ¿qué es esto? Es un shock de términos de intercambio muy favorable para Argentina, que debería ser algo que traiga mucha más prosperidad de la que está teniendo. ¿No la está teniendo por qué? Bueno, por toda esta incertidumbre, por la política cambiaria equivocada que apreció el tipo de cambio real del año pasado, cuando en realidad tendría que haberse mantenido como mínimo los niveles de 2020, etcétera. Pero bueno, estamos como desaprovechando esta oportunidad, ¿no? Tenemos una oportunidad grande el año pasado y con este shock de términos de intercambio, y lo estamos desaprovechando, ¿no? Pero bueno, Argentina es un país que se especializa en desaprovechar oportunidades y lo estamos haciendo nuevamente. Pero bueno, por lo menos, obviamente, esto, si no estuviese este shock de términos de intercambio, la situación sería mucho peor. Por suerte está ahí y esperemos que dure. Creemos que va a durar, no trajimos previsiones para 2023, pero 2023 los precios de los commodities que exportamos en Argentina van a seguir altos, no tan altos probablemente si el conflicto con Rusia y Ucrania se limita, pero sí vamos a estar favorecidos porque creemos que los precios de la energía van a retornar a niveles más bajos más rápido que los precios de alimentos. ¿Por qué? Porque Rusia y Ucrania son productores de alimentos y obviamente enfrascados en una guerra, la producción de alimentos de 2023 no va a ser alta en esos dos países porque aun cuando el conflicto se termine, todo el ciclo agrícola lleva tiempo y, bueno, agrícola, puertos destruidos, infraestructura destruida, todo esto va a hacer que la oferta de alimentos de estos dos países sea más baja el año que viene, aun cuando la guerra se termine. Con lo cual, el año que viene va a ser otro año de precios de exportación altos y de importación esperemos que no tan altos, con lo cual, bueno, por lo menos el sector externo va a seguir ayudando, aunque la política cambiaria no ayude a capitalizar todo esto. Ya estoy terminando. Yo les conté hace un ratito que el sendero fiscal es gradual, es decir, la meta gradual es muy laxa, la meta fiscal es laxa, nos pide un ajuste de solo 0,5 puntos porcentuales del PIB de déficit fiscal este año, es decir, reducir el déficit 0,5 puntos porcentuales. Creemos que no lo va a cumplir el gobierno, que el déficit fiscal primario va a estar en torno al 3,2%, es decir, incumplir esta meta
de la mano de todos estos argumentos que les conté antes, pero no mucho más de ahí. Entonces, la meta monetaria, ya les dije también, es que el gobierno, la meta es que el central solamente le dé al Tesoro 1 punto del PIB para financiarse. Creemos que van a estar en torno a 1,5, 2, es decir, también se va a incumplir, pero igual va a ser una asistencia monetaria menos de lo que el Tesoro necesita. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, el gobierno tiene que emitir deuda, tiene que financiarse la diferencia entre lo que necesita y lo que el central le provee en el mercado de deuda local. Y esto implica que en 2022, para cumplir con el FMI, o sea, aún para cumplir con el FMI, con estos incumplimientos leves, con estas dispensas, creemos que necesita que las colocaciones de deuda sean un 34% por encima de lo que vencen. Y hasta abril estaba bien este objetivo, es decir, el gobierno estaba colocando deuda en torno al 30% por encima de lo que vencía y no parecía haber muchos problemas. Mayo fue un mes donde costó colocar deuda, y junio lo que estamos viendo ahora es mucha más duda sobre qué está pasando con el mercado de deuda. El mercado no está tan receptivo a tomar deuda pública y estamos viendo estas caídas de precios, especialmente en la curva de CER, de precios de los bonos, ¿no? Y ahí están surgiendo dudas. ¿Qué creemos que va a pasar? Bueno, creemos que una vez disipado toda esta volatilidad de estas últimas semanas, digamos, especialmente ayer, hay una realidad, hay un mercado de pesos que está atrapado en Argentina porque hay un cepo cambiario, es decir, hay limitaciones a dónde esos pesos se pueden ir. No hay muchas opciones de inversión, o sea, no hay muchos lugares donde los pesos que se van de instrumentos CER, por ejemplo, ¿a dónde van a ir? ¿No? Van a ir a otro instrumento de deuda. El gobierno va a tener que hacer un buen manejo de las licitaciones, es decir, va a tener que ofrecer instrumentos que el mercado quiere demandar, pero creemos que estas dudas se van a disipar. Entonces, este año creemos que va a cumplir este objetivo de colocaciones de deuda de 34% por encima de lo que vence y va a poder financiarse nuevamente. El año que viene, bueno, ahí se abren más dudas, ¿no? Porque lo que está pasando es, la gran pregunta es qué pasa con la deuda pública después de 2023. Es decir, la deuda pública en pesos que toma este gobierno, qué va a ser el próximo gobierno. Hay muchas discusiones sobre eso, qué van a hacer los distintos candidatos, si habrá o no un nuevo reperfilamiento en algún momento de 2023, ya sea este propio gobierno porque se ve imposibilitado de financiarse o el que viene. Nosotros realmente creemos que, y fíjense el gráfico a la derecha, que la deuda pública en pesos del gobierno nacional en manos de privados, que es la barrita naranja que está en el gráfico a la derecha, que era 10,4 puntos del PIB en diciembre del año pasado, es una stock de deuda pública en pesos del mercado local con privados muy bajita como para que haya mucho problema. Es decir, hay mucho ruido, mucha incertidumbre, toda esta incertidumbre que hablaba Guillermo, que les conté, no ayuda, las peleas políticas no ayudan, el cambio de gobierno no ayuda, pero en el fondo, macroeconómicamente hablando, esa deuda no necesita hacer mucho más. Es más, es una deuda absolutamente financiable en el contexto de un cepo cambiario. Es decir, no vemos posible un levantamiento del cepo muy rápido en el futuro porque el gobierno necesita financiar el mercado local y esa deuda, ese stock de deuda no es alto, pero necesitamos que esté ahí financiando al Tesoro, el gobierno, Argentina necesita, con lo cual creemos que el cepo cambiario se va a levantar más gradual de lo que algunos esperan, pero el financiamiento va a estar ahí y que no hay razones macroeconómicas para hacer nada con esta deuda, es decir, no es una deuda que sea insostenible, solamente hay dudas de lo que puede pasar y los agentes son reticentes a tomarla, especialmente esto va a pasar el año que viene. Ahora es un ruido raro de explicar, yo creo que se va a disipar rápidamente. Ahora, el año que viene van a estar esas dudas. Pero bueno, creemos que realmente no hay que hacer mucho con este mercado de deuda. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. El gobierno que asuma necesita este mercado de deuda para financiarse apenas asume. Entonces, lo más lógico es cuidarlo, no hacer nada disruptivo. Entonces, creemos que una vez que el mercado entienda esto, ese financiamiento va a estar ahí y esta deuda no va a tener ningún problema. Esperemos que sea así. Y bueno, solamente para terminar, estas son nuestras previsiones. Ya se las conté, así que este slide lo voy a pasar rápido. El mensaje es simplemente 2 años de esta inflación en la Argentina, estancamiento del PIB,
no es estancamiento propiamente dicho, porque el PIB crece 3,5 este año y 2 el año que viene, pero es un crecimiento muy bajo, dado que hace 4 años que no crecía. Es decir, Argentina tuvo 2018, 19, 20 de caída del PIB, y 2021 crece, pero porque el 2020 se había derrumbado, no hay un crecimiento que lo ubique en niveles más altos. Creemos que este crecimiento de estos años va a ser muy bajo y la inflación va a seguir alta, como les conté hace un rato. Con 2 años donde básicamente es como una especie de seguir con este esquema macro poco dinámico y con los problemas contenidos, o sea, los problemas grandes contenidos. Es decir, el peor escenario se eliminó de la mano de acuerdo con el FMI, pero no mucho más. La inversión no va a repuntar porque la inversión necesita futuro, necesita certidumbre sobre el futuro, y esa certidumbre no está. Mientras no esté esa certidumbre, la inversión se va a mantener baja. Entonces el crecimiento de la mano del sector privado que invierta o de las familias que consuman con contundencia no va a estar. Entonces es una especie de seguir con más o menos lo que está pasando ahora hasta el año que viene. No es buena noticia, obviamente querríamos una Argentina que crezca mucho más y que la inflación baje mucho más rápido, pero por lo menos es un escenario donde lo peor no esperamos que pase. Es decir, el escenario disruptivo no está. ¿Qué esperamos para el próximo gobierno? Y este sí es el último slide. Bueno, necesitamos que Argentina necesita que este estancamiento de los últimos 10 años de Argentina se termine. Necesitamos que el sector privado realmente lidere el crecimiento en Argentina de la mano de una inversión mucho más robusta. Necesitamos cambios, necesitamos giro pro mercado, lo llamamos nosotros. Necesitamos que el próximo gobierno haga 2 cosas grandes, ¿no? Una, estabilizar la economía realmente, corregir precios relativos y bajar la inflación decididamente. Y 2, hacer las reformas que hacen falta para crecer. Algo sugerimos ahí, podríamos hablar mucho más, pero no quiero ocupar, esto es una tarea para el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque visiblemente el gobierno actual no lo va a hacer, porque si lo hubiese querido hacer, el programa con el FMI era la excusa perfecta para hacerlo, era el marco perfecto para hacerlo, y no lo hizo. Entonces creemos que no va a ocurrir, va a ocurrir en el próximo gobierno, sea quien sea, pero tiene que ocurrir, porque es claro que este modelo, no sé cómo llamarlo, este esquema macro que estamos en los últimos años no es el esquema macro que Argentina necesita para crecer sostenidamente, para volver a recuperar el acceso al mercado global de capitales. Acuérdense, voy rapidísimo, en 2025, 26, 27, hay que empezar a emitir deuda al mercado global de capitales porque hay que pagar 2,5, 2,6 puntos del PIB cada año de deuda en moneda dura con privados o con FMI. Y eso es poquísimo para un país emergente, es muy bajo, pero es altísimo para Argentina hoy. Argentina, si hoy quisiera colocar 2,5 puntos del PIB, ahora son 12.000 millones de dólares de colocar deuda en el mercado global. Hoy Argentina no puede. Hay que trabajar para que en 2026, cuando haya que hacerlo, 2027, se pueda. Entonces, hay que cambiar. Lo que esperamos, hay que dar un giro pro mercado. Hay que bajar incertidumbre, estimular la inversión privada y hacer las reformas para crecer. Ahí hay un montón de cosas para hacer. Reforma laboral, previsional, etcétera. Pero bueno, lo hablaremos, espero, en el ciclo del año que viene, cuando estemos más cerca de eso y realmente haya idea de que un gobierno va a sentar las bases para el crecimiento sostenido de Argentina, que no. La verdad que la economía, la gente lo pide a gritos. Necesitamos eso. Bueno, y acá termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Me quedo con algo que dijiste al principio, ¿no? Planes económicos para evitar el abismo. Creo que hace mucho que nosotros venimos hablando de esa idea, ¿no? Es algo muy recurrente y siempre pateamos la pelota para adelante y falta tomar como decisiones de fondo. Supongo que la política tiene algo que ver con eso, por eso giro y lo miro a Lucas y lo invito al escenario para que nos cuente un poco las perspectivas que tenemos desde el punto político. Lo presento a Lucas acá con el machete que tengo. Lucas es licenciado en Ciencia Política de la Universidad del Salvador, consultor y analista político, director asociado de Sinopsis Consultores, tiene experiencia en campañas electorales en Argentina y en el exterior, hace análisis de estrategia de posicionamiento y comunicación política y además hace asesoramiento en el ámbito político local, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Así que, Lucas, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Bueno, gracias Alfonso, gracias Hernán, gracias por prestarnos este hermoso auditorio a la gente del banco y gracias Guillermo por la invitación a participar de este encuentro. Me toca aportar la reflexión sobre lo que está pasando en el escenario político. Decía Guillermo, incertidumbre, decía Hernán, cambios políticos permanentes, podrían ser dos títulos que reflejen lo que estamos viendo en el escenario político. Yo voy a comenzar haciendo y tomando un poco de perspectiva de lo que ha sido este ciclo, porque cuando uno mira la coyuntura hoy, claramente lo que sobresale es la crisis en el oficialismo, ¿no? Las peleas que estamos viendo, los conflictos que estamos viendo dentro del oficialismo. Tuvimos un capítulo este fin de semana. Ahora, es una crisis que se explica en el origen del ciclo, en el origen del proceso, en el diseño de esta coalición tan particular que surge a partir de ese mensaje de la vicepresidenta en mayo del 2019, en donde ya se vio reflejado este problema del desacople entre el poder formal y el poder real. La vicepresidenta estaba proponiendo un candidato a presidente que claramente no iba a tener el poder real si efectivamente era elegido, y todos los pronósticos pesimistas al respecto de cómo iba a funcionar esta coalición parecen haberse cumplido a lo largo de todo el ciclo. Han pasado muchas cosas a lo largo de estos 2 años y medio, el triunfo electoral, la pandemia, la derrota en la elección de medio término, pero me voy a detener en el 28 de enero, porque entiendo que cuando los historiadores miren este ciclo político en Argentina van a distinguir allí un punto de quiebre, ¿no?, que divide al proceso en dos grandes etapas. ¿Qué vimos hasta allí respecto del funcionamiento de esta coalición, que claramente es el principal problema que hoy uno observa en el escenario político? Bueno, una coalición que no pudo funcionar. Y cuando digo no pudo funcionar es no pudo tomar decisiones. La tendencia a la procrastinación de las decisiones y un presidente que estaba en las condiciones institucionales de ser la instancia de resolución de esos conflictos no la ejercía. Y entonces tuvimos lo que tuvimos, ¿no? Una coalición, insisto, a la que le costó mucho tomar decisiones para encarar y resolver los problemas que tenía que resolver. ¿Qué pasó el 28 de enero? Bueno, el presidente toma por primera vez una decisión sin el aval de la vicepresidenta, ejerce el poder formal y pareciera allí empezar un nuevo ciclo, pero también es un ciclo en donde pareciera que la coalición tampoco puede funcionar. Ahora porque quedó en desacuerdo. Si antes no funcionaba porque no se podía poner de acuerdo, ahora pareciera no funcionar porque quedó en desacuerdo. Bueno, claramente lo que nos refleja, lo que nos muestra, lo que nos arroja el escenario político es una política que no está ofreciendo capacidad de resolver los problemas que enfrenta, sobre todo en materia económica, y claramente, como lo acaba de describir Marcos, una economía que no pareciera encontrar la forma de resolver sus desequilibrios, ¿no? Pareciera que reunimos entonces en esta coyuntura el deterioro de las condiciones económicas, que ya lo conocíamos, era el mandato que recogió este gobierno para enfrentar al inicio de su mandato, y el deterioro de las condiciones políticas. Esto que estamos viendo en esta última etapa del ciclo con una coalición que pareciera descomponerse. Pero claramente lo que vemos en la escena, más allá de caracterizar la crisis dentro del oficialismo, son síntomas de descomposición del proceso político. Y uno de los síntomas de descomposición del proceso político es lo que yo llamo la crisis de popularidad que está afectando a este gobierno. Fíjense, vamos a hacer un recorrido por algunos datos del clima de opinión. Valoración del desempeño del gobierno, solo el 18,8% de la gente aprueba o tiene una valoración positiva sobre el desempeño del gobierno. Ya a la derecha pueden tener la serie histórica, fíjense que estamos en niveles mínimos de aprobación de desempeño a lo largo de todo el ciclo. Fíjense lo que pasa en términos de preocupaciones, claramente la inflación es la principal preocupación. Casi el 60% de la gente dice, cuando le preguntamos cuál es el principal problema que afecta al país, la inflación, y allí van a poder mirar en el gráfico de la derecha cómo la preocupación por la inflación ha venido creciendo exponencialmente en estos últimos meses, llegando a estos niveles. Vamos a verlo acá más claramente, pero quiero mostrarle estas dos barras que tienen ustedes allí a la derecha, porque fíjense el dato de la segunda barra. La preocupación por la inflación es dominante en la opinión pública, pero es aún más dominante en la propia base electoral del gobierno. Y esto es un riesgo para el Frente de Todos, particularmente porque hay que entender cuáles son las características socioeconómicas del proceso político en Argentina, y para eso me traigo este gráfico bien interesante. Es un gráfico que nos va a mostrar cómo se combina el resultado electoral con el nivel de ingreso o el nivel socioeconómico de la gente. Fuimos a buscar los 250 circuitos electorales de Gran Buenos Aires, los barrios. A cada uno de esos barrios de Gran Buenos Aires le definimos un nivel promedio
de nivel socioeconómico tomando datos del EPH. Y fuimos a buscar el resultado electoral. Y el resultado que obtuvimos es esto. Cada uno de esos puntitos cruza el nivel socioeconómico del circuito electoral y el resultado. Lo que ustedes están viendo es los puntos que están más abajo del gráfico y hacia la izquierda son los circuitos electorales que tienen mayor nivel socioeconómico promedio y son donde se reflejaron los triunfos más amplios de Juntos por el Cambio, de Juntos, como se llamó la coalición el año pasado. Y los puntos que están en la parte superior del diagrama son los circuitos electorales de nivel socioeconómico más bajo, que son particularmente en donde se encontraron los resultados más favorables al Frente de Todos. El Frente de Todos se vuelve fuerte en los segmentos de nivel socioeconómico bajo. ¿Y en dónde golpea más la inflación? En los niveles socioeconómicos bajos. Por eso, la inflación es un factor de riesgo para este proceso político, claramente para el Frente de Todos. Por eso, algunos economistas suelen decir, bueno, la inflación puede ayudar al gobierno a conseguir o alcanzar las metas, sobre todo de corrección del desequilibrio fiscal. Bueno, ojo porque puede ser una variable de mucho riesgo político, ¿no? Si el programa económico cierra con más inflación, no cerrará políticamente para este gobierno. Y después el otro dato también muy llamativo del clima de opinión, que es el nivel de pesimismo, ¿no? Fíjense, cuando le preguntamos a la gente cómo cree que va a ser la situación económica del país de acá a un año, más de 2 de cada 3 creen que el país va a empeorar, o la situación económica del país va a empeorar. Solo el 19,8%, el 20%, 1 de cada 5, son optimistas. Cosa bastante similar ocurre cuando nos enfocamos en la situación económica personal de la gente. También allí predomina el pesimismo, más del 50% de la gente cree que su situación económica va a empeorar. Esto es lo que termina de configurar lo que yo llamo una crisis de popularidad de este gobierno, de este ciclo. Veamos un poquitito la imagen del presidente, también afectada por esta crisis de popularidad, niveles más bajos de valoración positiva. Solo el 19,4% de los consultados tiene imagen positiva del presidente, 65% negativa. Allí tienen el diferencial. Pero hay una particularidad de cómo se ha venido deteriorando la composición de imagen del presidente, y permítanme mostrarle este gráfico que es bien interesante. Lo que hacemos allí es comparar las bases de simpatías del presidente y de la vicepresidenta. Estos datos corresponden a los que están viendo a abril del 2020, el inicio de la pandemia. Y ven una barra verde mucho más grande, que es la base de simpatizantes de Alberto Fernández en ese momento, que era mucho más grande que la base de simpatizantes de Cristina. Están superpuestas porque parte de esos simpatizantes los compartían ambos. Pero claramente el presidente tenía una base de simpatizantes propio. Le había nacido una base de simpatizantes propio al inicio de la pandemia. Fíjense cómo ha evolucionado este gráfico y cómo se ha venido reduciendo la base de simpatizantes propios del presidente al punto de llegar en septiembre del año pasado a solo el 1,3%. El presidente fue perdiendo su base y cada vez más la base de simpatizantes del presidente se parecía a la base de simpatizantes de Cristina. Bueno, fíjense el dato que nos encontramos en nuestro estudio de abril. La base de simpatizantes del presidente se sigue reduciendo y la base de simpatizantes de la vicepresidenta se estabilizó. O se ha venido estabilizando en los niveles históricos de apoyo de la vicepresidenta. Más del 40% de los que simpatizan con Cristina Kirchner hoy no tienen imagen positiva del presidente. Y esto es consecuencia de la crisis dentro del oficialismo. Las críticas de la vicepresidenta hacia el presidente están generando también un impacto en esta materia, deteriorando aún más el capital político de quien tiene que ejercer el poder formal y no tiene el poder real. Pero decía, síntomas de descomposición del proceso político no solo en términos de popularidad, sino también en términos de legitimidad política. Un presidente que empieza a perder apoyo de su propia base de aliados, de socios, de los integrantes de la coalición de gobierno. Claramente pongo el foco de vuelta en esta fecha, porque claramente es el punto de quiebre de este ciclo. El presidente decide tomar una decisión bien importante, quizás la más importante de su ciclo, sin el aval de la vicepresidenta, y así se origina, se profundiza la crisis dentro del oficialismo. A los 3 días renuncia Máximo Kirchner, el presidente envía el proyecto del Fondo Monetario al Congreso, no recibe el apoyo de los legisladores que responden a la vicepresidenta, va el ministro Guzmán a fines de abril a Washington para charlar con el fondo a ver si se podían revisar algunas metas como consecuencia del cambio de las condiciones de la economía global. El ministro vuelve sin cambios en las metas. Esto profundiza más el enojo de sectores del kirchnerismo sobre la figura de Guzmán y hoy tenemos esta situación de un presidente que pareciera querer avanzar con este programa económico acordado con el fondo sin
diálogo con la vicepresidenta, lo vimos expuesto esto el viernes de la semana pasada, y un kirchnerismo que no ahorra críticas hacia las principales figuras del gobierno. Allí lo teníamos a Culfas, la presentación no actualizó la novedad de este fin de semana, que es la renuncia del ministro. Pero en todo caso, es cierto que uno pudiera definir, encuadrar la situación diciendo hay un conflicto entre el presidente y la vicepresidenta. Yo creo que el presidente en este caso está tensionado entre dos actores. Por un lado, quien lo financia económicamente, quien le está prestando la plata para que pueda llegar al 2023, que es el Fondo Monetario, a cambio obviamente de seguir el programa económico acordado, y por otro lado, quien lo financia políticamente, el financia obviamente entre comillas, quien le da el apoyo que hoy sostiene al presidente, que es la vicepresidenta, y que viene cuestionando el rumbo definido por el presidente. Pero en definitiva, este es un conflicto no entre Alberto y Cristina, es un conflicto entre Cristina y el fondo. Son ellos dos los actores que no se pueden poner de acuerdo respecto de cuál debe ser el rumbo. Obviamente el presidente se inclinó por el fondo y estamos en esa circunstancia. Pero quizás un aspecto importante, interesante y difícil de entender es cuál es la racionalidad que persigue Cristina Kirchner para enfrentar este conflicto persistente en el oficialismo, ¿no? Y yo creo que ahí hay que entender que desde el momento que el presidente toma la decisión de acordar con el Fondo Monetario y viendo el programa, la vicepresidenta cree que la elección 2023 está ciertamente perdida, y esto creo que guía un poco la actitud, la conducta que está teniendo la vicepresidenta para con el proceso político. Y el otro factor que no es menor, que es que la vicepresidenta se siente encerrada dentro del Frente de Todos. No puede irse. ¿Por qué no rompe si está tan disconforme con el rumbo? Bueno, porque si ella rompiese la coalición de gobierno, todo lo malo que ocurriese después sería adjudicado a su responsabilidad. No quiere ser la Chacho Álvarez de esta época, por lo tanto decide permanecer en la coalición de gobierno, pero siente que perdió el control del presidente. ¿Qué es lo que está buscando Cristina? Bueno, mitigar el impacto que el programa tiene sobre su capital político, sobre lo que cree que es la base que le va a permitir sostener, eventualmente aspirar a tener alguna posibilidad en el 2023. Por eso, digamos, esta intención permanente de frenar algunas decisiones que incluyen o que están incluidas dentro del programa, por ejemplo, los aumentos de tarifas. Obviamente que si cree que la elección presidencial de 2023 está perdida, no va a tener incentivos para hacer parte del trabajo sucio de corregir los desequilibrios para el que venga, y cree que tiene margen para hacerlo, para imponerle esto al Fondo Monetario, porque en algún punto, lo decía el propio Marcos, estamos viendo un Fondo Monetario que también pareciera estar atrapado en esta circunstancia y que está teniendo una actitud muy condescendiente con la Argentina, sin mostrar demasiada exigencia, ¿no? Creo que Cristina cree que puede imponerle al fondo cambios en el programa, en la implementación, y probablemente veamos una vicepresidenta trabajando en contra de los objetivos que el propio programa tiene contemplados. ¿Y cuál es el objetivo político? ¿Es provocar la renuncia del presidente? No. En todo caso, es conservar la coalición en los términos en que está, encapsulando el problema, que hoy el problema es Alberto Fernández, tratando de correrlo del futuro político de este proyecto, pero sí conservando la relación con el resto del peronismo. Da la sensación que estamos viendo una Cristina Kirchner trabajando en ese sentido. Pero lo cierto es que desde el momento en que el presidente tomó la decisión de acordar con el fondo sin el aval de Cristina, se produce lo que creo que es en el fondo y estructuralmente hablando, el problema más difícil de resolver en el conflicto del oficialismo, que es que el destino de los dos liderazgos está enfrentado, ¿no? Porque el destino del presidente está atado al programa con el fondo, que el programa dé buenos resultados, eso va a ser en beneficio de su liderazgo presidencial. Si el programa no funciona, bueno, será la ratificación de que Cristina efectivamente tenía razón. Por lo tanto, a los dos les convienen destinos distintos y esto es lo que complica el éxito del programa económico. La crisis descompuso aún más las condiciones políticas, la crisis dentro del oficialismo, ¿no? Bajo las cuales debe implementarse el programa, un programa que está sufriendo la crisis de popularidad, los canales de deterioro de las condiciones políticas para implementar este programa. Lo decíamos, en primer lugar, por la legitimidad popular. Hicimos una descripción del clima de opinión y cómo ese clima está afectando las perspectivas del gobierno, la crisis en términos políticos dentro del oficialismo y, obviamente, los resultados de gestión. Una inflación creciendo y acelerándose no ayuda al gobierno a fortalecerse.
¿Qué puede pasar de aquí al 2023? Bueno, voy a tomar también algo de lo que dijo Marcos, ¿no? De describir este acuerdo con el fondo como un puente. Bueno, si esto es un puente, la idea es llegar hacia el final del puente. El final del puente es diciembre del 2023. Y yo creo que acá, digamos, obviamente que el proceso político va a estar condicionado por cómo avance el proceso económico. Podríamos ver un proceso económico, y allí ven la línea verde simulada a los efectos gráficos, ¿no? Que transite en zonas en donde se van sobrecumpliendo las metas del programa, el programa va funcionando. Bueno, claramente esa sería una zona de confort para el proceso político, una zona de fortalecimiento del liderazgo presidencial, y quizás una forma también de recomponer las relaciones dentro de la coalición de gobierno, pero no es lo que está ocurriendo, obviamente, lo acaba de describir Marcos. Da la sensación que estamos transitando un proceso de desviación de las metas del programa. El programa no está retribuyendo con buenos resultados que permitan fortalecer el liderazgo presidencial, lo que llamamos una zona de estrés para el proceso político, y hay una zona más complicada, ¿no? Que es una zona de disrupción del proceso político, ¿no? Donde ya el proceso económico empieza a mostrar señales muy preocupantes y con consecuencias sociales importantes. Bueno, ¿dónde estamos parados? Estamos parados acá. Seguimos transitando una zona de estrés para el proceso político, pero la pregunta es, ¿podemos llegar a una zona de disrupción? Bueno, yo creo que hay factores que contribuyen a que ello no ocurra. En primer lugar, claramente este es un gobierno que tiene una capacidad especial de control de la conflictividad social. Distinto sería la situación si tuviéramos un gobierno no peronista, pero claramente los gobiernos peronistas suelen tener mayor capacidad de control de la conflictividad social, eso puede contribuir, y obviamente también, y refuerzo esta idea de un fondo monetario que probablemente esté contribuyendo a que el programa no se desmadre, que la situación económica no se desmadre y que pueda brindar los waivers y los perdones necesarios para que el puente funcione. ¿Cuál es la válvula que no maneja el gobierno y que pudiera disparar una situación disruptiva? Claramente vienen por el lado de los resultados y particularmente por el lado de la inflación. Una aceleración inflacionaria fuera de control que afecte mucho más las condiciones sociales podría repercutir en una situación política complicada que nos lleva a un proceso disruptivo. Creo que esa es la variable que hay que seguir, en qué medida el gobierno puede controlar lo que hoy, insisto, es su principal variable de riesgo en términos económicos. Bueno, ¿cómo se resuelve el deterioro de las condiciones políticas? Bueno, habrá que esperar al 2023, es un poco la sensación que tenemos todos. Da la sensación que ya no hay mucho tiempo para esperar que las condiciones políticas se recompongan en este ciclo. Así que vamos a empezar a mirar un poquitito lo que está pasando de cara al 2023. Y, bueno, la dificultad que tenemos quienes tratamos de tener alguna precisión de cuál pudiera ser el escenario electoral 2023 es, bueno, cómo preguntar a una opinión pública que no tiene la elección en la cabeza. Venimos haciendo la siguiente pregunta, que es si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por cuál de estos espacios usted estaría más inclinado a votar? Estos son los resultados correspondientes a nuestro estudio de mayo. Parecieran estar las dos principales coaliciones deprimidas respecto de lo que mostraron en incluso en 2021, pero ahí yo pondría un primer asterisco para mirar estos números. Creo que la marca Frente de Todos puede estar sufriendo costos reputacionales por la crisis dentro del oficialismo, así que no sé si está reflejando el real potencial que pudiera tener este espacio en la elección presidencial, pero en todo caso son niveles muy bajos. Incluso Juntos por el Cambio también aparece un poquito por debajo de lo que mostró el año pasado, y eso se explica por el tercer actor que aparece en esta escena, que es ese 19,1 de intención de voto hacia espacios libertarios liberales. Que también es cierto, hay que poner un asterisco allí porque no necesariamente esto significa que sea Milei. Fíjense que le preguntamos a esos votantes qué tan seguro estaría usted de votar a Javier Milei como candidato a presidente. El 81% dijo que sí, obviamente la gran mayoría, pero no todos. Hay un 3,5% de 19% que no está seguro de votar a Milei. Es decir, no hay que considerar la intención de voto hacia libertarios liberales como una intención de voto hacia Javier Milei, pero en todo caso sí nos habla de que claramente en el escenario tenemos una novedad, que es una suerte de tercer actor, todavía indefinido, todavía al que nos va a costar todavía definirlo con precisión, pero sí es una realidad en términos de números. Fíjense, si comparamos de dónde vienen los apoyos, las intenciones de voto a esos espacios en relación a dónde votaron, o a quién votaron en 2021, y ahí quiero destacar dos aspectos, ¿no? Fíjense como un pedazo de los votantes del Frente de Todos se van indecisos, otro pedazo se va Juntos por el Cambio, un 11,8%, perdón, y fíjense como un
18% de votantes de Juntos por el Cambio hoy dicen votarían espacios liberales, libertarios. ¿Qué quiero señalar con estas dos cifras, con estos dos corrimientos, ¿no? Pareciéramos estar viendo un corrimiento hacia la derecha de todo el electorado en bloque, ¿no? Votantes del oficialismo que pasan a votar a la oposición moderada, Juntos por el Cambio, votantes de la oposición moderada que pasan o se inclinan a votar a la oposición más dura. Pero, en definitiva, altos niveles de indeciso, 12,3. Si proyectamos los indecisos, tendríamos este escenario, que claramente es un escenario de tres modos. Pero de tres modos particulares, ¿no? Porque son tres modos irregulares, ¿no? Tres modos desiguales. Ahora vamos a analizar un poquitito, porque ¿de qué depende el escenario electoral 2023? Depende de dos cosas. En primer lugar, que se defina la oferta, que tengamos los productos que vamos a encontrar en la góndola. Incluso para nosotros los encuestadores es importante que se defina la oferta porque eso nos va a permitir mirar con mayor precisión lo que la gente opina. Y obviamente después vendrá la elección de la demanda, lo que la gente elija. ¿Qué estamos viendo por el lado de la definición de la oferta? Bueno, esta novedad que les decía, ¿no? Aparece un tercer modo que pareciera revertir la tendencia que veníamos viendo en la Argentina. Fíjense este gráfico. Nos muestra qué porcentaje de votos reúnen las dos principales fuerzas en todas las elecciones nacionales desde 1983 a la actualidad. Les pido que presten atención a partir del 2001, 2003. Lo que hemos venido viendo en el escenario es un proceso de bipartidización, o el escenario se ha venido bipartidizando. Las dos principales coaliciones vienen reuniendo cada vez más la mayor cantidad de votos. Bueno, pareciéramos estar en una tendencia de reversión de esa dinámica. ¿Por qué? Bueno, porque les mostraba este escenario yo, un escenario donde aparecían tres modos competitivos, pero, como les indicaba, tres modos desiguales, ¿no? Aparece un modo competitivo más fuerte por el lado opositor, Juntos por el Cambio, un modo competitivo, menos competitivo, perdón, por el lado opositor, que son los libertarios. ¿Por qué es importante prestarle atención a esta caracterización? Bueno, porque la forma en que se definan los competidores define la mecánica de competencia. Hemos tenido en la Argentina escenarios de tres modos desiguales como tendríamos en este caso. Fíjense y recuerden el 2015, por ejemplo, ¿no? Que estaría reflejado en ese diagrama, ¿no? Un escenario de tres modos en donde los modos más competitivos son los que están en los extremos y el modo menos competitivo está en el centro. ¿Qué produce esto como mecánica de competencia? La famosa tendencia centrífuga. Los modos de los extremos polarizan y arrastran a los votantes del medio hacia los extremos. Este es un escenario distinto, porque paradójicamente, y esto es importante destacarlo, el surgimiento de los espacios libertarios ha transformado a Juntos por el Cambio en una opción posicionalmente hablando de centro. Posicionalmente hablando de centro. Y esto obviamente afecta a la dinámica de competencia. No se podría dar un escenario de polarización en este caso, porque el modo más competitivo está en el centro. Imagínense ustedes cómo funciona un coinor cuando uno le pone la ropa en el centro del tambor. El coinor no centrifuga. Bueno, esto sería un poco lo que nos está mostrando el escenario, y lo muestro también porque si el escenario estaría más competitivo entre el oficialismo y la primera o principal fuerza opositora, esto es un desafío para el tercer modo, que en este caso serían los libertarios. ¿Por qué? Bueno, porque el escenario tendría una tendencia centrípeta. El incentivo de los votantes de espacios libertarios, si es que quieren en última instancia evitar un triunfo del oficialismo, es ir a fortalecer a la principal coalición opositora. Este es el riesgo que puede enfrentar Milei en su crecimiento, más allá de lo que ya está mostrando como protagonista del escenario. Por eso quería mostrar un poquitito esto de las mecánicas de competencia, porque nos ayuda a entender hacia dónde podemos ir. Pero, en definitiva, volvemos a entender cómo se está configurando la oferta de cara al 2023. Veíamos estos tres espacios. Ahora, son tres espacios que en su interior tienen muchas peleas, muchas diferencias, muchos conflictos, con lo cual no podemos asegurar que vamos a terminar con estos tres espacios en 2023. Bueno, ahí planteo un poco las diferencias, los matices, ¿no? En el oficialismo entre Cristina y Alberto, en Juntos por el Cambio entre los radicales, Larreta, Macri, Bullrich, y bueno, y Milei, que aparece como figura más destacada de esa demanda de voto liberal o libertario. Ahora, uno lo mira al escenario y lo que ve es un archipiélago de minorías difíciles de reconciliar, incluso dentro de los mismos espacios, ¿no? Pero en todo caso, hasta que no se ordene la oferta, va a ser difícil que pensemos cómo puede ordenarse la demanda, porque obviamente no va a tener definida la oferta. Pero quiero analizar un poquitito los movimientos que se están dando allá adentro. Por el lado del oficialismo,
obviamente tenemos el conflicto entre Alberto y Cristina. Insisto con esta idea, da la sensación cuando uno la mira a Cristina, que Cristina está tratando de conservar la unidad del peronismo como oferta electoral, pero encapsulando al problema, encapsulando al que hoy arrastra hacia abajo el potencial electoral del espacio, el presidente, que se sigue deteriorando en términos de imagen. Allí aparece la promoción de la figura de Guado de Pedro como una figura potencialmente a ocupar algún tipo de protagonismo, pero en todo caso falta mucho por terminar de visualizar cuál va a ser la metamorfosis que va a tener que enfrentar el oficialismo para ofrecer una oferta electoral competitiva en 2023. En todo caso, resalto esta idea de encapsular el problema que es Alberto Fernández y quizás reflexiono, ¿no? Si la candidatura de Alberto Fernández fue la prenda de unidad de la reunificación del peronismo, bueno, quizás bajo estos términos la no candidatura de Alberto Fernández sea la prenda de unidad para conservar la unidad del peronismo. Y muchos actores dentro del peronismo parecieran estar trabajando en esa línea. Por el lado de la oposición, de la principal coalición opositora, bueno, claramente estábamos viendo cómo ha venido perdiendo apoyos en relación al año pasado de un segmento de votantes de Juntos por el Cambio que empiezan a reclamar una demanda más liberal, más libertaria. Bueno, allí este fenómeno ha transformado quizás a Macri y a Burri, pero sobre todo a Macri, en un actor clave del espacio, ¿no? Porque pudiera ser la llave para contener parte de esa fuga y conservar los niveles de competitividad de lo que hoy es la principal oferta opositora. Bueno, obviamente dos figuras que tienen aspiraciones, pero no es el único. Larreta también tiene aspiraciones. Creo que Larreta está queriendo también correrse un poquitito para tratar de captar y de atender una demanda del electorado de Juntos por el Cambio que pide definiciones mucho más liberales en términos de propuestas programáticas. Habrá que ver qué pasa con el radicalismo, que quiere tener su figura. Hay algunos que incluso piensan en la posibilidad para fortalecer la opción radical dentro de Juntos por el Cambio, de incorporar a algunos sectores del peronismo. Bueno, son todos los movimientos que se están dando dentro de lo que es el principal espacio opositor y que todavía no ofrecen claridad respecto de cuál va a ser la cara visible de la oferta de Juntos por el Cambio. Sí está claro que va a haber un proceso de reducción de esa cantidad de candidatos, probablemente quedando en dos o al menos tres ofertas. Y finalmente el caso de Milei, que, insisto, 6 meses atrás hacía una buena elección en la Ciudad de Buenos Aires, pero ahora aparece siendo protagonista de la escena nacional. Yo ahí, digo, utilizando una analogía automovilística, creo que Milei hoy es un buen piloto al que le falta una escudería. Ningún buen piloto gana un campeonato de Fórmula 1 sin una buena escudería, y Milei va a tener el desafío de construir esa escudería. El problema es que para construir esa escudería probablemente vaya y tenga que recoger los residuos de la casta, y algo de eso estamos viendo con alianzas y acuerdos políticos en el interior del país con figuras que no son muy atractivas. Bueno, este es un desafío para la figura de Milei porque va a necesitar tener una estructura detrás, al margen de algunas dificultades que estamos viendo en términos de las propuestas que está haciendo Milei, que hoy le están afectando en sus posibilidades. Pero cuando uno mira la escena y tratando de simplificarla y ver lo grueso, estamos viendo un escenario de 3 modos, distinto al que vimos el año pasado en las elecciones legislativas, con un modo opositor más competitivo, que hoy claramente es la opción con más posibilidades de ser gobierno en 2023, por eso muchos de ellos ya están pensando en programas de gobierno. ¿Cómo se arregla esto? Y vuelvo un poco al origen y terminando la presentación, porque en definitiva incertidumbre, cambios políticos, una economía que no muestra cómo se pueden corregir sus desarreglos. Creo que cuando uno mira la escena completa de la Argentina, uno ve, insisto, condiciones políticas no propicias para pensar una Argentina de crecimiento genuino y sostenido y condiciones económicas que parecieran no corregirse, ¿no? Ahora, las condiciones económicas necesariamente las va a tener que corregir la política. No hay que pensar que la economía se pueda corregir sola y la política va a tener que generar las condiciones para que podamos ver a un actor político que se encargue de corregir los problemas de la economía. Lo que sí es cierto es que para recorregir los problemas que tiene la economía argentina probablemente se requiera consenso político y social, un amplio consenso político y social. ¿Y qué es lo que genera un amplio consenso político y social en la Argentina en términos de metodología para corrección de los desequilibrios económicos? El gradualismo. El gran trauma que ha tenido la Argentina, que hemos venido viendo actores políticos que permanentemente se inclinan por una corrección gradual de los desequilibrios. El problema es que no hay disciplina política ni siquiera para sostener políticas de corrección gradual, y esto cada vez más hace pensar en que quizás la única opción de corregir los desequilibrios sea por la vía del shock.
Esperemos que no sea una crisis, esperemos que se pueda corregir sin dolor para la gente, pero en todo caso, la pregunta sobre la estrategia de corrección gradual de los desequilibrios económicos es si la política puede ofrecer disciplina para hacer una corrección gradual, porque uno puede coincidir que quizás es el camino social menos doloroso. El problema es que cada vez que se quiso recorrer el gradualismo, ni siquiera se tuvo disciplina para cumplir o respetar ese gradualismo, y da la sensación que cada vez tenemos el shock más presente, más cerca en el tiempo, porque la Argentina necesita salir de esta situación. Esperemos que cuando ocurra, si es que ocurre, bueno, dure lo menos posible y sea lo menos doloroso y lo más controlable posible. Pero en todo caso, cuando uno mira el futuro, uno mira esto de la Argentina, ¿no? Si vamos a corregir las cosas de manera ordenada y gradual o si las vamos a corregir de manera desordenada y que duela, ese pareciera ser el desafío. Las elecciones 2023 nos van a dar, me parece que mucha claridad al respecto y cierro con esta reflexión, ¿no? ¿Atravesaremos esta transición hacia 2023 con o sin crisis? Esa es la pregunta. Y volviendo un poco a la presentación, creo que hay que mirar muy de cerca el proceso inflacionario, porque creo que es hoy claramente la variable de mayor riesgo para que esta transición sea con crisis y no sin crisis, que es lo más deseable. Muchas gracias y bueno, creo que abrimos preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lucas. Muy interesante. Realmente el proceso político tiene demasiada incertidumbre por delante, unas elecciones que todavía están lejos y unas candidaturas que todavía no están claras. Así que creo que hay mucho para esperar y para seguir viendo para adelante. Para empezar con las preguntas, ahí ya estuve viendo por WhatsApp los que nos había llegado. Tengo una mía, que es, me voy a tomar el atrevimiento para hacerle a Lucas. Escuchando de políticos de Juntos por el Cambio, yo escuché la frase, a Milei le sobra 1 año y medio. ¿Qué quiere decir? En los procesos políticos, por ejemplo, de outsiders de la política, si uno lo compara con Brasil, con Bolsonaro o con Trump en Estados Unidos, fueron procesos medio de shock, ¿no? La aparición en el último año de elección y una especie de alud que no se pudo parar y que llegó a la presidencia. Milei se prepara para su presidencia casi 1 año y medio atrás y empieza a cometer, si se quiere, ciertos errores propios de alguien que no está acostumbrado a las trampas de la política y un poco metiéndose en debates que quizá no están en el debate público argentino, un país que nosotros debatimos todo, pero todavía no debatimos la aportación de armas y no discutimos al INCUCAI, digamos, ¿no? El votante de Milei, ¿vos crees que es duro, que es un votante duro, que a pesar de todo lo que diga Milei no se lo va a ver afectado, o ya estás empezando a ver que esas declaraciones de Milei afectan un poco el perfil de su votante y lo llevan hacia una opción más moderada? A ver, para entender qué representa Milei, bueno, digamos, hay que comprender qué es lo que la gente ve de Milei, por qué la gente simpatiza con Milei. Le hicimos esta pregunta a la gente en nuestro estudio de mayo. Le preguntamos, ¿por qué cree que la gente simpatiza con Milei? Si es por sus ideas o por su enojo con la política. El 55% nos dijo por su enojo con la política, el 32% nos dijo por sus ideas. Claramente en ese 32% estaba el grueso de sus votantes. 2 de cada 3 votantes de ese espacio libertario que les mostraba decía que la gente simpatizaba con Milei por sus ideas. Yo creo que hay ahí un segmento del electorado que abraza ideas liberales. No sé si ideas anarcocapitalistas, no sé si ideas en pos de generar un mercado de órganos o ideas en pos de liberar la venta de armas. Me parece que ahí Milei está cometiendo un error que está definiendo o haciendo propuestas programáticas que le reducen su base de apoyo y no se la amplían. Pero independientemente más allá de eso, lo que quiero decir es que yo creo que el crecimiento de Milei se explica por 2 factores, ¿no? Milei ha logrado capitalizar un enojo muy marcado de la opinión pública con la dirigencia política. Su narrativa en contra de la dirigencia política a través de esta terminología de la casta le ha permitido capitalizar ese enojo, pero además también ha logrado capitalizar algo que en un contexto donde la opinión pública está enojada con la política es valioso, que es la novedad. Él viene desde fuera de la política. El problema es que la novedad se acaba. Digamos, lentamente Milei va a dejar de ser una novedad. Entonces, no me queda claro si este protagonismo realmente es un protagonismo que él va a poder conservar en términos programáticos, de apoyo programático, de apoyo a sus ideas. Y claramente su estrategia de campaña hoy no está siendo una estrategia conveniente.
Pero insisto en este punto que yo remarcaba de la presentación, que es, nadie es presidente solo. Incluso Trump fue presidente a través de ganar una interna dentro del Partido Republicano. Yo creo que a Milei le falta una organización política detrás que le dé sustento a esa candidatura y le va a costar armar esa organización política, salvo que él logre algo que está buscando, que es romper Juntos por el Cambio y tratar de capturar acuerdos políticos con algunos actores de Juntos por el Cambio. Con picardía, obviamente, él intenta generar eso. ¿Cuál es la dificultad que va a tener para efectivamente producir una ruptura de Juntos por el Cambio? Que hay un incentivo muy fuerte para Juntos por el Cambio, para que Juntos por el Cambio se mantenga unido, para cada uno de los actores que lo integran, que es que hoy es la escudería ganadora. ¿Quién se va a ir de la escudería ganadora? Entonces, ahí hay una restricción o una dificultad para Milei para lograr sortear ese escollo de, bueno, ¿cómo armo yo una propuesta política que tenga anclaje territorial, acuerdos políticos a lo largo y ancho del país, que le den sustento a esa figura atractiva que estamos viendo, porque efectivamente genera atracción? Pero decididamente, si él quiere seguir creciendo, va a ser difícil que él tenga una carrera de definición de su pensamiento. Yo diría más que definirse, se tiene que indefinir para poder ampliar la base de apoyo. Si él se define como anarcocapitalista, si él se define como un impulsor de la liberalización de la venta de armas o del mercado de órganos, me parece que le va a costar ampliar su base de apoyo a lo que hoy estamos viendo, ¿no? Bueno, giro acá y le pregunto a Marcos, si querés, comparando procesos políticos, y quizás no son tan comparables, pero el proceso de la Alianza sufrió, obviamente, un deterioro interno y luego se apeló a una figura de ministro de Economía para tratar de amigarse con el mercado y evitar una crisis. ¿Vos creés que el mercado ya está mirando a después de 2023 o que todavía tiene el gobierno alguna posibilidad de hacer un giro con algún ministro, si se quiere, un poco más amigable para el mercado? Pienso en la figura de Redrado, por ejemplo. Y hacer algunos ajustes que le pueden llegar a nivelar más la macro. Perdón. Mira, me costaría imaginarme que alguna cosa que pueda hacer este gobierno para cambiar las expectativas, cambiar la evaluación sobre su gestión y las expectativas. Creo que la última oportunidad que tuvo de hacer algo así fue el programa con el FMI y vimos las enormes dificultades que tuvo para negociarlo, no tanto con el FMI, porque la verdad que ahí fue rapidísimo internamente, y para aprobarlo internamente. Entonces, me costaría ver un giro que pueda dar, que sea creíble, de que realmente hay creíble y sostenible, ¿no? Porque podría intentarlo con un cambio de ministro a ser más pro mercado, pero la verdad que tenían todas las dudas sobre si eso es genuino y duradero. Con lo cual me imagino que no. Dado esto, me imagino que el mejor escenario para el gobierno es seguir como está. Guzmán es una figura que ha logrado, de algún modo, ser como un equilibrista entre tensiones, ¿no? Ahí estaba muy bueno el slide de Lucas de lo que Cristina quería, lo que el FMI quería. Bueno, él está en el medio de en esa línea haciendo equilibrio, le tiran tomates, le mueven la soga y logra estar ahí. Creo que el mejor escenario es que siga Guzmán, que fue el que firmó el acuerdo, que intenta cumplirlo y que además sabe más o menos surfear o mantenerse en equilibrio en esta cuerda entre estas dos tensiones, ¿no? Pero, volviendo a la pregunta, me costaría mucho pensar que hay algún giro que pueda dar este mismo gobierno y que sea creíble y sostenible, con lo cual me imagino que no lo va a hacer y esperaremos a post-2023. Bueno, y para la última pregunta que tengo es para Lucas. Pensando en la interna de Juntos por el Cambio, obviamente el voto moderado es el que aparentemente en las últimas elecciones es quien te podría hacer ganar la elección.
Larreta se presenta como un candidato moderado, que es el que él habla de unificar el 70%, digamos que necesita el 70% de caudal electoral para poder gobernar. Sin embargo, me parece que las PASO pueden llegar a ser una trampa para él, en el sentido de que a veces en las PASO prevalece el voto duro, digamos, de Juntos por el Cambio, y con un candidato como Macri o Patricia Bullrich podría llegar a diputarle ese espacio y ganar la PASO y efectivamente ser el candidato a presidente. ¿Ves eso como una posibilidad o Larreta lo ves bien posicionado a Larreta como para ganar las PASO en el año que viene? Creo que también lo mostraba en la presentación. Larreta tiene dos atributos destacados, ¿no? Digamos, la gente le reconoce su capacidad de gestión y él ha hecho mucho por trabajar en este atributo de ser un político capaz de construir consensos. Cosa que, cuando uno analiza la situación argentina, uno claramente coincide en ese punto de que, además de un programa, además del rumbo correcto, vamos a necesitar amplio consenso político y social. Y creo que Larreta está tratando de representar eso, o de transmitir que puede lograr eso. Pero efectivamente, como bien lo planteas vos, en los escenarios de disputa interna, digamos, puede una minoría intensa volverse determinante. Y creo que es lo que ha tratado de corregir Larreta, particularmente en estos últimos días, que lo hemos visto hacer un raíz bastante importante en los medios. Me parece que él está tratando de copiarle algo de los atributos que tiene Bullrich y que lo están valorando los votantes de Juntos por el Cambio, que es la distancia con el gobierno, ¿no? Creo que el hecho de haber sido un político que incluso se mostró dialoguista en tiempos de pandemia, lo ha dejado a Larreta quizás, bajo la perspectiva de la opinión pública, bastante más cerca del gobierno. Y creo que eso es lo que está queriendo corregir, mostrándose con mucha más nitidez como un candidato opositor, marcando y remarcando las diferencias con el gobierno. Y por eso yo lo ponía moviéndose, porque creo que está queriendo estratégicamente ganar competitividad interna con ese cambio. Veremos si le alcanza. Yo creo que, digamos, en esto soy lamentablemente pesimista, digo lamentablemente para los correligionarios, pesimista respecto a las posibilidades de un candidato radical. Yo creo que decididamente Juntos por el Cambio tiene muchas más posibilidades de tener un candidato del PRO, y ahí cuando uno mira lo que el PRO está ofreciendo como oferta, claramente los más destacados son Bullrich y Larreta, así que uno imagina que un poco la pelea va a estar ahí. Habrá que ver estratégicamente cómo cada uno de ellos resuelve sus desafíos, pero da la sensación que probablemente los actores con mayor potencial electoral de Juntos por el Cambio sean alguno de ellos dos. No vemos todavía condiciones para que Macri pueda aspirar, su imagen negativa sigue siendo alta. Entonces habrá que estar atento a los movimientos de esos dos actores. Y quería destacar, me parece que eso estamos viendo de Larreta, intenta como asumir un poquitito más el rol opositor, tratando de conservar esos dos atributos que, insisto, creo que son los que le han dado buena consideración pública, que es su vocación de diálogo y su capacidad de gestión, ¿no? Bueno, vemos que tenemos un periodo interesante por delante, como se dice en Argentina, un mes en política y economía es un año para el resto del mundo, así que creo que quizá tenemos varios ciclos por delante para tratar de entender qué es lo que va a pasar de acá a 2023. Lucas, Marcos, muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todos quienes están del otro lado de la pantalla por brindarnos su tiempo y espero que lo hayan encontrado interesante. Hasta la próxima.